¿Qué tal, iglesia? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Luis Rabanal. Para los que no me conocen, estoy muy contento de estar hoy día con ustedes. Y quiero comenzar haciéndoles una pregunta. Estaba pensando hace unos días y recordando cómo fue toda esta temporada de la pandemia. ¿Se acuerdan cómo pasó todo? ¿Se acuerdan dónde estaban cuando les anunciaron que iba a venir este encierro y que no íbamos a poder salir? Que nadie sabía que iba a ser como 3 meses, pensaba que iba a ser una semana. Pero ¿se acuerdan cómo se sentían cuando se enteraron esto? ¿Se acuerdan con quién estaban? ¿Se acuerdan cómo se sentía esa incertidumbre de este virus que había llegado y nadie sabía qué iba a pasar? Yo estaba recordando cómo fue conmigo y yo estaba en la casa de mi abuela, recuerdo. Mi papá, por su parte, estaba de viaje. Mi papá estaba en Canadá, estaba con su hermano. Y mi mamá y mi hermana estaban en la casa de mi otro abuelo. Así que así nos agarró un poco la pandemia a nosotros, todos separados. Mi familia estaba separada. Y no fue una situación porque mi papá se fue a Canadá porque estaba de viaje de turismo, estaba yendo a chambear, sino que mi papá en verdad estaba pasando un problema bastante fuerte. Y era un problema tan fuerte que había afectado no solamente a él, sino a toda mi familia. Y era que mi papá había recaído en un problema de drogas. Y para eso les cuento un poco la historia de mi papá. Me ha dado permiso, por si acaso, para contar su testimonio. Mi papá de joven, él sufrió mucho con ese tema de adicción a drogas. Desde muy pequeño, desde muy chibolo. Y sus papás lo hicieron pasar por diferentes procesos para ayudarlo. Él fue al psicólogo, fue al psiquiatra, hasta incluso, imagínense que lo mandaron al ejército, pues, y se terminó escapando a los 2 meses. Y esa es una historia para otro día. Pero la cosa es que pasó por muchos procesos y al final nunca, en verdad, todos esos procesos solamente lo acercaban más al mundo de las drogas. Hasta que un día, un amigo de mi abuelo le recomienda que lo lleve a mi papá a la iglesia. Entonces mi papá va a una iglesia y ese día él tiene un encuentro con Jesús. Él conoce a Jesús y le entrega su vida. Y es loco porque mi papá me cuenta así. Él dice que ese día que él entrega su vida a Cristo, pasan una semana, pasan 7 días después de eso que él no recuerda qué pasó. Es como si su memoria se hubiera borrado. 7 días después de que le entrega su vida a Cristo, no tiene memoria de lo que pasó. Pasa esos 7 días y como vuelve a tomar conciencia de la vida y se da cuenta que han pasado 7 días donde no solamente no ha consumido droga, que para él era algo loco porque venía muchos años de hacerlo todos los días, o sea, prácticamente para él era imposible lograr eso, y además que no tuvo ningún síndrome de abstinencia, y además no tenía ganas de hacerlo otra vez en ese momento, ¿no? Y es ahí donde comienza esta relación de mi papá con Dios. Mi papá se llama Luis Alberto, como yo, pero a mí me dicen Luis, a él le dicen Beto. Entonces yo conocí al Beto restaurado, ¿no? Yo conocí a mi papá ya como un hombre restaurado. Él era cristiano, yo nací en una familia cristiana, y yo siempre admiré mucho a mi papá porque él siempre fue transparente con nosotros, con su historia. Desde muy pequeños nosotros sabíamos que mi papá había tenido un problema con las drogas y que Dios lo había salvado de esto. Yo lo admiraba un montón. Realmente para mí era... Yo tenía a mi papá en un pedestal, pero yo decía, pucha, mi papá, a pesar de todas las cosas que ha pasado, sostiene su familia, no nos falta nada, tiene una profesión. Y yo decía, wow, como, qué chévere mi papá. Y bueno, mi familia no era perfecta, claramente, ni una familia es perfecta. Mi papá y mi mamá han sido excelentes padres, pero no necesariamente eran buenos esposos. Recuerdo que en mi casa, cuando yo era pequeño, había un montón de problemas siempre. Mis papás siempre estaban discutiendo. Mi hermana y yo era como todo el tiempo estar un poco con un estrés postraumático, mirando a todos lados y tratando de que nadie diga una palabra incorrecta que pueda desatar una discusión. Y era un poco de estrés que vivíamos en mi casa en ese sentido. Y a medida que fueron pasando los años y fuimos creciendo, poco a poco nos fuimos alejando un poco de Dios, progresivamente, ¿no? Mi hermana y yo fuimos creciendo, empezamos a conocer otras cosas en la universidad, ¿no? Con los amigos, y poco a poco nos fuimos, como digo, alejando. Y no fue que dejamos de creer en Dios como tal, pero sí, poquito a poquito, esa relación se fue enfriando. Y así fue, pasaron muchos años en este ida y vuelta con mi relación con Dios, y en uno de esos años mi papá pasa un episodio fuerte, que es que su mamá fallece. Y al año siguiente su papá fallece.
Mi papá nunca había tenido una muy buena relación con su papá, entonces esas cosas que pasaron lo afectaron muchísimo a él. Y es en medio de todo esto que mi papá recae en las drogas, ¿no? Justo lo que les estaba contando. Algo que para mí realmente era imposible que pueda pasar. Yo nunca me hubiera imaginado que era posible que mi papá, luego de haber sido rescatado de ese mundo y yo haber escuchado toda la historia siempre desde pequeño, ahora verlo en carne propia y ver la situación, pero al revés, ¿no? No un Beto restaurado, sino un Beto que ha recaído y que ha recaído fuerte. Entonces fueron años muy duros, donde no solamente mi papá cae en drogas, sino que también esta situación hace que yo me enoje con Dios y me quiera alejar más de Dios, porque no entendía por qué estaba pasando una situación así. Entonces, si mi relación con Dios ya estaba un poco fría, con estos escenarios ya está casi que congelada realmente. Y fueron años duros donde, pucha, a mí me tocó ver y descubrir a mi papá la primera vez que lo hizo. Y luego de eso, muchas veces mi papá decía que ya no lo iba a hacer y tratábamos de creerle, pero una y otra vez volvíamos a encontrarlo y siempre me tocaba a mí descubrirlo, encontrar ya sea la droga o verlo, y me tocaba a mí comunicarlo a mis papás, a mi mamá, a sus hermanos, porque la situación era crítica. Pasaron muchas veces que yo vivía con él, porque para esto mis papás, en medio de toda esa situación, se separan como físicamente, casi se divorcian, pero no llegaron a hacer los papeles, pero se separan físicamente y mi mamá se va a vivir con mi hermana a la casa de mi abuelo y yo me quedo con mi papá en la casa de mi abuela. Y nuestra casa, de nosotros, se quedó vacía. Yo vivía con mi papá y veía toda la situación muy de cerca. Habían noches que pasaban donde mi papá se iba y no regresaba y lo llamaba y me decía, ya, ahorita voy. Y no regresaba hasta que ya dejaba de contestarme y yo sabía que estaba consumiendo en algún lugar y era noches de ansiedad, de miedo. Una situación muy dura. Mi mamá destrozada, mi hermana y yo deprimidos, mi papá en una situación crítica. Y en medio de todo esto, realmente ninguno de nosotros estaba buscando a Dios. No era algo que nosotros estábamos recurriendo a. Simplemente nos íbamos alejando cada vez más y más. De hecho, yo me incliné a otras cosas para aliviar mi dolor. Y en medio de todo esto ya la situación cada vez era un poco más crítica. Y la última vez que yo encuentro a mi papá consumiendo, le digo a mis tíos como que, oye, ya la situación está un poco descontrolada, tenemos que hacer algo. Y teníamos dos opciones. O mandaban a mi papá a un centro de rehabilitación, que era una opción un poco dura, y la otra opción era que se vaya a Canadá, porque en Canadá vivía su hermano, y su hermano vivía en una isla allá, entonces mi papá no habla el idioma, y iba a ser casi imposible que pueda conseguir droga. Entonces lo mandamos a Canadá. Recuerdo que fuimos al aeropuerto. Mi papá había estado en esta situación más o menos como 2 años, desde que recayó hasta el día que se va. Y físicamente estaba consumido, como se le veía diferente, se había envejecido incluso. Y recuerdo que estábamos en el aeropuerto, ya a puertas de que se vaya, y era una sensación rara, ¿no? De tristeza, pero también un alivio, porque no sabíamos qué hacer nosotros. Ya no teníamos de dónde sacar ni amor ni nada para poder darle, que realmente que se vaya para nosotros era una especie de alivio también, pero verlo así yéndose fue duro. Mi papá se va, toma su vuelo, vuela, y pasan 2 días y adivinen qué pasó. De la nada se paralizó el mundo. Se cierran los aeropuertos, nadie sale de su casa y nosotros no lo podíamos creer. Fue como que, justo a tiempo, porque si mi papá se quedaba, yo no sé qué hubiera pasado realmente. Pero Dios es tan bueno. Pasan 2 días, 2 días antes de eso, mi papá se va. Un día antes de que manden a todos al encierro, yo me iba de fiesta y estaba físicamente muy mal al día siguiente. Y ya se rumoreaba que iba a haber el encierro, ¿no? Entonces mi mamá me dice, hijito, vente a la casa porque va a haber el encierro para que estemos juntos. Y yo la verdad es que no la hacía ver a mi mamá como me sentía. Le dije, no, mamá, tranqui, yo me quedo donde la abuela, ya hace una semana nomás, no pasa nada. Y me voy, y al final no fue una semana. Y bueno, mi mamá y mi hermana estaban juntas, ¿no? Entonces, en menos de una semana vemos cómo las circunstancias hicieron que estemos, no solamente mi familia quebrantada, porque ya lo estaba con toda la situación que estábamos pasando, pero físicamente separados. ¿Te imaginas algo así? ¿Te imaginas que de un momento a otro te sacan fuera de tu voluntad de un lugar
y te llevan a un lugar que no conoces, como mi papá, por ejemplo, ¿no? Que lo están sacando contra su voluntad, llevándolo a Canadá. Y encima de todo eso, la incertidumbre, una pandemia, una situación en la que no tienes ni idea de lo que va a pasar. ¿Te imaginas cómo te puede sentir una persona que en medio de toda una situación caótica, que tu familia se está destruyendo básicamente, y te sacan de un lugar y te encierran y ya no sabes qué va a pasar, no sabes si vas a volver a ver a tu familia, no sabes cuándo vas a volver? Creo que sería bien fácil pensar que Dios me ha abandonado, Dios se ha olvidado de mí, o Dios está enojado conmigo, ya fue. Y yo puedo enojarme con Dios por eso también. Pero de hecho, en medio de toda esa circunstancia, Dios tenía un propósito para mi familia. Y hoy día vamos a ver una historia bíblica donde vamos a ver una situación similar, donde Dios utiliza circunstancias duras y difíciles de comprender para poder hacer un mejor propósito con su pueblo. ¿Quieren escuchar esa historia? Chévere. Ya, entonces, antes de comenzar, vamos a orar. Señor, te damos gracias por ese tiempo, te damos gracias, Padre, porque eres bueno, Dios, y realmente en medio de situaciones que nosotros a veces no comprendemos, tú sigues obrando, Señor. Ayúdanos a poder escuchar tu voz este día, tu guía esta enseñanza, Padre, y muéstranos cuáles son tus propósitos en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, vamos a pasearnos hoy día un poco por el libro de Jeremías. Pero para poder agarrar un poquito de contexto, gracias. Si no tienes tu Biblia, levanta tu mano porque hay un par de personas que te van a entregar una Biblia si necesitas una Biblia. Así que levanta tu mano alto para que te puedan entregar una Biblia. Chévere. Entonces, como les digo, vamos a pasearnos por el libro de Jeremías, pero vamos a agarrar un poquito de contexto de lo que está pasando para entender un poquito también cómo se asemeja esto con la historia que les acabo de contar. Entonces, la nación de Israel se encontraba en un momento de división. Se había dividido en dos reinos. Estaba el reino del norte, que se llamaba Israel, y estaba el reino del sur, que se llamaba Judá. Así como mi familia también estaba dividida, la nación de Israel estaba dividida. Ambos reinos habían tenido una serie de reyes que habían sido corruptos, infieles, no estaban buscando seguir la voluntad de Dios, no estaban guiando bien al pueblo. De hecho, adoraban a otros dioses, le rendían sacrificios a otros dioses y una serie de cosas malas. Hoy día la historia que vamos a ver se centra en el reino del sur, en Judá. Judá en esta época estaba siendo gobernada por Sedequías, que era el rey que estaba ahí en esa época guiando al pueblo, o mal guiando al pueblo. Y algo interesante es que en Judá su capital era Jerusalén, y ahí estaba el templo donde adoraban a Dios. Entonces, en medio de toda esta, situación donde la gente no estaba siguiendo la voluntad de Dios, donde había mucha idolatría, mucha adoración a otros dioses, igual tenían el templo, igual hacían sus prácticas religiosas, pero de una forma más superficial, digamos. Y en medio de toda esta situación aparece el profeta Jeremías. ¿Qué es un profeta? Un profeta es una persona que Dios ha elegido para que sea una especie de vocero, ¿no?, en la tierra y que pueda guiar al pueblo con su voz, que pueda llevar el mensaje de Dios hacia el pueblo. Entonces aparece Jeremías en medio de todo ese contexto y empieza a profetizar de que si el pueblo no cambiaba, no se arrepentía y no volvía a Dios, iban a ser destruidos. Y la gente se arrepintió al toque. No, mentira. ¿Cómo se van a arrepentir? La gente decía, no, acá estamos en Jerusalén, acá está el templo. ¿Cómo nos van a destruir? Acá está Dios. Pero Jeremías les decía, si ustedes no cambian realmente su corazón y realmente vuelven a Dios, van a ser destruidos. Este mensaje hizo que Jeremías no sea nada popular. De hecho, lo perseguían, lo encarcelaron, se burlaban de él. Y en medio de todo eso se estaba levantando un gran imperio que se llamaba Babilonia. Babilonia estaba siendo reinado por Nabucodonosor y estaba tomando posesión de toda esta región. Entonces se levanta contra Judá y en un momento dado invade y destruye Judá, destruye Jerusalén, destruye el templo
Y a la población que vivía ahí, aparte de ella, se la lleva a Babilonia. Y eso se llama, o es conocido como el exilio. Se lleva a las personas, al pueblo de Judá, a Babilonia, a un lugar que no conocían, en una incertidumbre, mientras su ciudad era destruida, poco parecido a lo que yo estaba viviendo con mi familia en esa época. Y se cumple acá la profecía que estaba diciendo Jeremías. Pero así como Dios tenía un plan para mi familia en medio de habernos separado físicamente y habernos llevado a un tiempo de incertidumbre, en medio de una situación de una familia destruida, así también Dios tenía un plan para el pueblo de Judá en medio de estas circunstancias. Entonces ya con ese contexto vamos a avanzar con la lectura que vamos a tener el día de hoy, que vamos a estar en el capítulo 24 de Jeremías, del versículo 1 al 8. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias a Jeremías, capítulo 24, del versículo 1 al 8. A ver, levante la mano, ¿quién ya tiene ahí su Biblia? Ahí está, buenazo. Ya, vamos a leer. Versículo 1 dice, después de que... perdón, es medio difícil la palabra de este rey, ¿no? Después de que Nabucodonosor, rey de Babilonia, llevó cautivo a su país a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, junto con los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, el Señor me mostró 2 cestas de higos, las cuales estaban puestas delante del templo del Señor. En una de las cestas había unos higos tan buenos que parecían brevas, y en la otra cesta había unos higos tan malos que no se podían comer. El Señor me dijo, ¿qué es lo que ves, Jeremías? Y yo le contesté, veo unos higos muy buenos y otros muy malos, tan malos que no se pueden comer. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, yo, el Señor y Dios de Israel, declaro que los habitantes de Judá que eché de este lugar son para mí como estos higos podridos. No dice eso, no dice, son para mí como estos higos buenos. Está diciendo que la gente que se estaba yendo al cautiverio, que se estaba yendo a Babilonia, eran como estos higos buenos. Dice, para su bien los llevé a la tierra de los caldeos. Para su bien he puesto mis ojos en ellos y los haré volver a esta tierra. Los edificaré y no los destruiré. Los plantaré y no los arrancaré. Pondré ellos... se me movió esto. Perdón. Pondré en ellos el deseo de conocerme y de reconocer que yo soy el Señor. Y si en verdad se vuelven a mí de todo corazón, entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Con Sedequías, rey de Judá, haré lo que se hace con los higos malos, que tan malos no se pueden comer. Y lo mismo haré con sus príncipes y con los que se quedaron en Jerusalén y en esta tierra y con los que ahora viven en Egipto. Yo, el Señor, lo he dicho. Ok, entonces vamos a ir viendo paso a paso con lo que ha visto Jeremías en esta visión que le ha dado Dios, que tiene esas 2 cajas de higos, los higos buenos, los higos malos que están frente al templo. Y vamos a entender cómo Dios hace referencia a esto para mostrar qué iba a hacer con el pueblo, ¿no? En medio de todas esas circunstancias que estaban viviendo. Ahora, quiero solamente comentarles que en la Biblia se usa muchas veces la imagen de la higuera para representar a la nación de Israel. Y cuando se habla de higos buenos, normalmente está hablando y representa a la fidelidad que tiene el pueblo de Dios hacia Dios. Y los higos malos representan justamente lo contrario, ¿no? La infidelidad del pueblo de Dios hacia Dios. Entonces, vamos a comenzar hablando de lo que Dios dice que va a hacer con los higos malos. Él se refiere a los higos malos con Sedequías, que era el rey de Judá en esa época, y a sus funcionarios y a todo el pueblo que no se había ido al cautiverio, que no había llevado en el exilio a Babilonia. Los que se quedaron en Jerusalén, ellos eran los que eran estos higos malos, estos higos podridos. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos una fruta podrida en nuestra casa? Cuando tienes ahí tu frutero, está tu plátano, tu manzana, y de la nada te das cuenta que hay una mandarina allá que está con hongo. ¿Qué haces con eso? La botas, ¿sí o no? ¿Pero por qué? Porque ya no te la puedes comer, ¿sí o no? O sea, esa mandarina ya no cumple su propósito, ya no puedes alimentarte de esa mandarina, ¿cierto? Y además, ok, ya no la puedo comer, pero si yo dejo esa mandarina ahí, lo que va a pasar es que va a hacer que el resto de frutas también se pudran. Entonces tienes que sacar esa fruta que está podrida y la tienes que botar. Y eso es lo que está diciendo Dios que iba a hacer con este grupo de personas.
Ahora, cuando yo leía esto, yo decía, su Dios, como, ¿por qué eres tan malo, no? ¿Por qué estás tratando así a esta gente, no? ¿Por qué los tratas con tanta dureza? ¿Por qué no dices que son como el otro grupo, no? Que higos buenos. ¿Por qué no los restauras? ¿Por qué no les das la oportunidad de arrepentirse? Pero leyendo un poco más y indagando un poco más en la historia, vemos que ellos tuvieron muchas oportunidades. El rey Sedequías tuvo muchas oportunidades donde Dios intentó llamarlo al arrepentimiento. A través de Jeremías le habló muchísimas veces para que él pueda cambiar su corazón. Pero él decidió no escuchar. Él conscientemente decidió rechazar el mensaje que Dios le estaba dando. Entonces no fue que Dios no quería restaurarlos, era que este grupo de personas habían generado un corazón duro. Y cuando digo un corazón duro, me refiero a que era un corazón que no estaba realmente dispuesto a cambiar. Un corazón que no quería ser restaurado, un corazón que quería seguir haciendo lo que ya se había propuesto hacer. Y para entender un poquito mejor esta figura entre un higo malo, una fruta podrida y un corazón duro, un corazón que no quiere ser restaurado, vamos a entrar a una historia que está en el Nuevo Testamento donde Jesús maldice a una higuera. Y vamos a ver una relación muy clara y bien interesante entre la visión que ha tenido Jeremías, esta visión de los higos y toda la cosa, con lo que Jesús hace durante esta historia. Entonces, vamos a ir en nuestras Biblias a Marcos capítulo 11, y vamos a leer del versículo 12 al 14. Marcos capítulo 11, de versículo 12 al 14. Vamos a leer. A la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. ¿Quién más tiene hambre acá? Mentira, se han venido a almorzar. A la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa. Así que se acercó para ver si encontraba higos. Pero solo tenía hojas, porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Entonces Jesús dijo al árbol: que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. Vamos a parar acá un ratito para entender qué está pasando, ¿no? Porque qué raro, Jesús ve un árbol sin fruta y lo maldice, como está un poco extraña esa situación. Pero vamos a entender qué está pasando acá. Entonces, para eso hay que entender cómo es que regularmente un árbol genera fruto. Para que un árbol genere fruto, necesita un montón de energía. Entonces, las hojas que salen de los árboles, que normalmente ayudan a que esto pueda recepcionar energía de la luz y que pueda hacer la fotosíntesis y que esto pueda llenar al árbol de energía para que luego produzca flores y después que esas flores se conviertan en frutos. Así es como funciona el flujo regular de creación de fruto de un árbol normal. Pero vamos a ver durante este día que la higuera no es un árbol normal. Para nada. De hecho, yo he estado leyendo un poco de la higuera cuando armaba esta enseñanza y me he quedado sorprendido de lo extraña que es este árbol, perdón. Entonces, la higuera es distinta. La higuera, a diferencia de los demás árboles que necesitan de las cosas externas para poder generar energía y dar fruto, la higuera concentra toda su energía en el tronco y almacena energía en el tronco y todo lo saca de la tierra para no depender justamente de hojas ni de nada para poder generar el fruto. Entonces, como eso funciona de esta forma en la higuera primero da el fruto y luego salen las hojas. Pueden salir más o menos al mismo tiempo, pero nunca verías una higuera llena de hojas y que no tenga fruto. Entonces acá lo que estamos viendo es que Jesús está viendo una higuera que aparenta tener fruto, pero que realmente está vacía por dentro. Y vamos a seguir avanzando con la historia con esta idea en mente. Entonces seguimos en Marcos capítulo 11 y vamos a leer los siguientes 3 versículos, del 15 al 18. Cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado. Les dijo: las Escrituras declaran: mi templo será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones.
Cuando los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa oyeron lo que Jesús había hecho, comenzaron a planificar cómo matarlo. Pero tenían miedo, porque la gente estaba asombrada de las enseñanzas de Jesús. Ok. Acá hay una similitud bien chévere y vamos a empezar a ver esta similitud que hay con con la visión que tuvo Jeremías. ¿Quién recuerda dónde estaban puestos la caja de higos buenos y la caja de higos malos en la visión que tuvo Jeremías? Estaba frente al templo, ¿no? Frente al templo, él ve esta caja de higos buenos y higos malos. Ahora, vemos a Jesús entrando a Jerusalén, va al templo, ¿y qué es lo que ve frente al templo él? Ve una situación que aparenta ser un fruto malo, ¿cierto? Vemos que habían convertido el templo, una casa de oración, un lugar santo, un lugar para que el pueblo pueda tener un encuentro con Dios, en un centro de comercio lleno de abusos. Y digo lleno de abusos porque cuando Jesús se enoja, no se enoja porque ve a gente vendiendo palomas, sino que, la gente iba al templo para hacer sacrificios, ¿no? Bajo los rituales que tenían en esa época, iban al templo y hacían sacrificios para Dios. Lo que estaban haciendo frente al templo era que estaban vendiendo esos animales, pero a precios completamente injustos. Dice que había cambistas también, que estaban haciendo un cambio de monedas, así como de cambios de soles a dólares, pero daban una tasa altísima. Y se estaban aprovechando del sistema religioso que existía en esa época para un beneficio propio. Por eso Jesús lo llama una cueva de ladrones. Entonces habían agarrado todo ese escenario religioso y lo estaban distorsionando para su propio beneficio. Lo estaban manipulando para poder ellos sacar provecho de esto. Vemos un corazón completamente alejado de lo que realmente Dios estaba queriendo hacer en su templo. Y a un Jesús enojado por esa situación. Lo más fuerte es que los líderes religiosos de esa época eran quienes permitían que frente al templo se genere todo este comercio lleno de abusos. Y cuando Jesús reprende esto, no vemos a la gente o a los líderes religiosos diciendo: sí, tiene razón, tenemos que arrepentirnos, estamos haciendo las cosas mal. Sino lo primero que hacen es decir: ¿cómo lo matamos a este pata ahora? ¿No? ¿Cómo matamos a Jesús? Entonces vemos una situación un poco fea, ¿no? Como un higo malo, un fruto malo que estaba frente al templo. Bacán, Luis, chévere tu historia, pero ¿qué tiene que ver esto con la higuera que acaba de maldecir Jesús? Vamos a ver qué tiene que ver. Vamos a seguir leyendo. Seguimos en Marcos capítulo 11 y ahora vamos a leer del 19 al 21. Dice: esa tarde Jesús y los discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó: mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. Estos líderes religiosos que veíamos en el templo permitiendo que pasen esas cosas, y el rey Sedequías, que lo vemos también en la época del pueblo de Judá, guiando mal al pueblo, ellos eran como esta higuera que maldijo Jesús. Era esta higuera sin fruto, que por fuera parecía tener muchas cosas buenas, ¿no? Como esta higuera frondosa, ¿no? Que superficialmente aparentaban una buena imagen, pero por dentro realmente sus corazones estaban completamente alejados de Dios y estaban buscando y siendo movidos por sus propios intereses. En medio de todo esto no solamente estaban buscando sus propios intereses, sino que también estaban afectando y dañando al pueblo, porque lo estaban guiando mal, tanto el rey Sedequías como estos líderes religiosos. Ambos tuvieron la oportunidad de arrepentirse. Los líderes religiosos de esa época habían escuchado el mensaje de Jesús. Ellos habían escuchado la verdad, habían escuchado el llamado al arrepentimiento, pero decidieron no hacer caso. Igual en la época de Jeremías, el rey y el pueblo habían escuchado a Jeremías profetizar que tenía que haber un cambio en su corazón, que tenían que regresar a Dios, pero decidieron no escuchar, decidieron rechazar el mensaje. Y el resultado de esto es que se marchitaron desde la raíz, como esa higuera. No es que Dios quería destruirlos, es las consecuencias de sus propias decisiones, de no querer escuchar la voz de Dios. Entonces acá vemos que Dios Él no se está enfocando en las cosas exteriores, Él no se enfoca en las hojas de un árbol frondoso, sino que su enfoque está en lo interno.
Él cuando nos mira, Él no está mirando las cosas externas, sino que Él está mirando lo que hay dentro de nuestro corazón. Entonces, si estás tomando notas, estamos llegando a la primera lección del día de hoy. Entonces, lección número 1, y puedes apuntarlo, nuestros frutos reflejan dónde está nuestro corazón. Nuestros frutos reflejan dónde está nuestro corazón. Entonces, ¿qué podemos hacer esta semana? Porque creo que todos queremos tener frutos buenos en nuestra vida. No creo que haya nadie que quiera decir, yo quiero frutos podridos, yo quiero higos podridos en mi vida. Todos anhelamos cosas buenas. Entonces, ¿qué podemos hacer esta semana de forma intencional para poder cultivar estos buenos frutos? Lo primero que hay que hacer es identificar qué son buenos frutos, ¿cierto? Y para eso, ya en su casa, van a leer, apunten el versículo, Gálatas capítulo 5, del versículo 22 al 23. En esa sección de la Biblia se muestran cuáles son los frutos del Espíritu, los frutos que generan tener una relación con Dios. Entre ellos está el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la bondad. Hay un montón de frutos ahí que vamos a poder leer. Entonces lo que vas a hacer, vas a identificarlos y vas a agarrar un papel y vas a escribirlos. Vamos a escribir cada uno de estos frutos. Y lo segundo que vas a hacer es que vas a identificar cuál de esos frutos hoy no ves con claridad en tu vida. Vas a elegir solamente uno para esa semana. A mí claramente creo que me faltan varios de esos, pero elijamos uno nomás esa semana. Y desde el lunes hasta el siguiente domingo, lo que vamos a hacer es todas las mañanas vamos a orar específicamente por el fruto que queremos cultivar en nuestra vida y pedirle a Dios que trabaje en esa área de nuestro corazón. Y no solo eso, sino que nos dé oportunidades para poder ponerlo en práctica, para poder cultivar este fruto. Por ejemplo, a mí me pasa que muchas veces siento que las cosas que hago no son suficientes, sea en el trabajo, sea en mi vida personal. Me pasa mucho la sensación de sentir que no soy suficiente. Y eso me quita el gozo. Pero la palabra enseña que el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Y ese fruto no depende de lo exterior, sino que sale de adentro. Entonces, cuando yo me veo afectado y perdiendo el gozo por situaciones externas, es algo que no quiero vivir. Yo quiero tener ese fruto del Espíritu. Entonces quiero orar pidiéndole a Dios que me ayude a vivir con alegría, que me ayude a vivir con gozo, no con la presión de demostrar algo o comparándome con el resto, sino de disfrutar de lo que Él ya ha hecho. El otro día estaba hablando también con una persona en un café y me contaba que le costaba soltar como el control, ¿no? A veces nos gusta mucho tener control sobre las cosas y se frustraba cuando no podía manejar las cosas o no sabía qué iba a pasar. Le costaba manejar la incertidumbre, ¿no? Frente a los problemas. Y le preguntaba, ¿qué frutos del Espíritu crees que son los que te ayudarían con eso, ¿no? Y me decía, pucha, la fe y la paz, ¿no? Porque realmente para poder soltar un poco ese control, esas ganas de controlar las cosas, tenemos que tener fe. Tenemos que confiar en que Dios es el que está en control, por más que no veamos o no entendamos las situaciones. Entonces, es un buen ejercicio poder identificar cuáles de esas cosas necesitamos en nuestra vida y orar por ellas para poder trabajarlas. Y durante la semana probablemente vengan situaciones en las que vamos a tener la oportunidad de elegir actuar con ese fruto. Ok, entonces vamos con la segunda parte de la visión que tuvo Jeremías. Y ahora vamos a hablar sobre los higos buenos. Cuando Dios se refiere a la canasta de los higos buenos, ¿de quién estaba hablando? Él estaba hablando del grupo de personas que habían sido llevadas de Judá a Babilonia. Las personas que habían visto su ciudad destruirse y se los habían llevado contra su voluntad a una tierra que no conocían y estaban experimentando una incertidumbre terrible. A esas personas Dios se refiere como la caja de los higos buenos. Y me ponía a pensar y decía, pucha, si yo, recordando, ¿no?, cómo fue la época en la que llegó la pandemia y mi papá estaba atravesando toda esta situación con las drogas y mi familia estaba destruida, creo que si alguien me hubiera dicho, mira, tu papá es un higo bueno, yo no creo que lo hubiera creído. Es más, yo creo que la gente que miraba la situación de mi familia por el exterior nunca hubiera pensado, hubiera dicho, él es un higo bueno. Es más, creo que ni siquiera mi papá hubiera dicho, soy un higo bueno. Creo que hubiera sido todo lo contrario.
creo que uno se sentía como un higo podrido. Yo sentía que mi familia era como un higo podrido en esa época. Pero vemos que Dios está hablando sobre ese grupo de personas que está viviendo una situación similar, de que son como esos higos buenos. Dios es bien chévere. Dios ve las cosas que nosotros no podemos ver y las hace. De lo invisible hace las cosas visibles. Y Dios fue muy claro en cuanto a que ese tiempo que iba a vivir el pueblo lejos, en Babilonia, en el cautiverio, era algo que les convenía. Era algo bueno para ellos. Dios les decía, para su bien los he llevado a Babilonia. Es como Dios diciéndome a mí en ese momento, o a mi papá, a mi familia, es para su bien que los haya separado. Es para su bien que ahorita que no entienden nada de lo que está pasando, estén cada uno por su lado, lejos, solos. Algo que podría parecer abandono o indiferencia, realmente era intención y propósito que tenía Dios. Dios no solamente le dice al pueblo que les conviene que ellos hayan ido para Babilonia, sino que les da una promesa. Él promete regresarlos a su tierra. Dice que los va a edificar y los va a plantar y no los va a arrancar. Y les dice que durante esa temporada Él iba a trabajar en sus corazones. Dice que le va a poner el deseo de conocerlo. Entonces, este tiempo de exilio no solamente fue una temporada donde cambiaron demográficamente de lugar, o geográficamente, perdón, de lugar, sino que era un tiempo de transformación espiritual que iban a vivir. Y algo chévere de la visión que tuvo Jeremías es que cuando él ve estos higos buenos, dice que eran tan buenos que parecían brevas. ¿Alguien sabe qué es una breva? Levante la mano, ¿quién sabe qué es una breva? Yo tampoco sabía, la verdad. Me puse a googlear qué es una breva. Y las brevas son el primer fruto que da la higuera. Es como el higo, pero es más grande, ¿no? Es diferente. Entonces vamos a dar hoy un poquito de lecciones de biología de la higuera, parece. Para mí fue un descubrimiento también esta planta, como les digo, súper rara. Pero bueno, el primer fruto que da la higuera, como digo, es la breva y sale a principios del verano. Son más grandes que los higos normales y se comienzan a formar desde la temporada anterior. Entonces, estos frutos pasan toda la temporada anterior, que es una temporada de invierno, adheridas a las ramas, atraviesan el frío y recién en verano es donde maduran y se consolida el fruto. Entonces, están expuestas al frío y por ende tienen una cáscara, una parte exterior más gruesa, porque tienen que protegerse durante esa temporada. Sin embargo, a pesar de tener un exterior más grueso, más duro, la pulpa de la fruta es más tierna, es más suave. Y me parece interesante esa figura, porque Dios estaba usando ese tiempo del exilio, un tiempo donde ellos iban a pasar probablemente una temporada de sufrimiento, de dificultades, ¿no? Tiempos duros, y una temporada larga también, para formarlos y corregirlos y poder crear en ellos esta capa más resistente en sus vidas, como lo tiene la breva. Pero no solo eso, sino que también iba a ser, y Él promete hacerlo, un corazón más sensible, una pulpa más tierna por dentro, que realmente anhele conocer y amar a Dios. Y era algo como lo que pasó con mi familia. Y les quiero contar un poquito más de lo que pasó después de que nos fuimos, o que nos separamos durante la pandemia. Como digo, fue una temporada dura, fue difícil, pero ya todos separados, Dios empezó así como un cirujano, a empezar a hacer cortes y a empezar a trabajar en el corazón de cada uno de nosotros, cada uno por su lado, cada uno separado. Mis papás, mi mamá no quería regresar con mi papá ni a balas. O sea, mi mamá decía y vocalizaba de que ella nunca iba a regresar con mi papá. Y nadie la juzgaba, o sea, nosotros estábamos, ok, mamá, está bien, ¿no? Como mi hermana y yo ya teníamos la idea de que, ya, pucha, cuando sean viejitos vamos a tener que ir uno con uno el domingo, con el otro domingo, y papá va a estar mal, y era toda una situación que en nuestra cabeza ya veía, o sea, ya habíamos visto el futuro nosotros. Pero en medio de toda esta temporada, mis papás, como jovencitos así como chibolos, empiezan a hablar por Facebook, se empiezan así a mensajear por Messenger. Te extraño. No. Y empiezan a conversar y fue una temporada donde ellos pudieron empezar a sanar en sus corazones su relación
su matrimonio. Más o menos al cabo de un año, mi papá regresa a Perú. ¿Recuerdan cómo les dije que fue cuando mi papá se fue? Mi papá estaba físicamente mal. Se había envejecido, estaba súper delgado, súper mal. Pero cuando regresó gordito, con barba, ¿sí? Y la verdad es que era otra persona. Vimos a un Beto completamente distinto y fue bien loco, porque no solamente fue un cambio por fuera, sino que vimos un cambio por dentro. Mis papás, como decía, nunca tuvieron una buena relación de esposos. Y hoy vemos una relación donde realmente se ve que se aman. Y es algo loco porque nunca había sido así. Vemos cómo Dios utilizó esa temporada donde llevó a mi papá lejos y como la breva hizo que pase una temporada de frío, porque en Canadá hace frío, mi papá estuvo allá en el invierno, pasó una temporada donde él fue transformado desde adentro. No somos la familia perfecta, pero lo que sí puedo decir hoy es que Dios nos dio una capa un poquito más resistente que antes. Porque después de vivir una situación tan complicada en nuestras vidas, y luego de ver lo que Dios hizo, y cómo Él siempre estuvo en control, y cómo regeneró y restauró mi familia, nos hizo darnos cuenta y saber de que no importa las circunstancias que estemos pasando, Él siempre está en control. Siempre está en control. Y nos puso en nuestros corazones el deseo de querer conocerlo, de querer amarlo. Y volvimos a Él, volvimos a sus caminos, volvimos a querer escuchar su voz. Porque vimos lo que hizo, la verdad, vimos su amor por nosotros. Vimos que Él fue fiel cuando nosotros éramos completamente infieles. Él vio un higo podrido y lo llamó, ese es un higo bueno. Y hizo lo que Él sabe hacer mejor, que es restaurarnos. Quizás para el pueblo no era fácil entender esto, porque yo lo cuento así ahorita, pero es porque ya pasaron muchos años, pero en ese momento no era así. En ese momento yo no podía ver ni entender de que esto que estaba pasando era ni conveniente, ni bueno, ni nada. Realmente para nosotros era una situación de estar confundidos y tristes. Y así también estaba el pueblo en esta temporada en Babilonia, confundido y triste. Y es que a veces, y creo que casi siempre, es difícil para nosotros entender que la corrección de Dios también es una expresión de su amor. Es como cuando eres niño, ¿no? Cuando eres niño y no te gusta hacer tu tarea, yo era así por lo menos, y tu papá te revisa el cuaderno, ¿no? Tu mamá te revisa el cuaderno, te dice, ¿hiciste tu tarea? ¿Ya acabaste tu tarea? Y tú, sí, mamá, ya, mañana la hago. Y pasa un día, pasa otro, llega el fin de semana y te acuerdas que tenías una fiesta y le dices, mamá, hay una reunión de mis amigos, y te dice, ya, pero ¿hiciste tu tarea? Y tú le dices, sí, hice mi tarea, claro que hice mi tarea. Y dice, a ver, enséñame tu cuaderno. Y vas y ves tu cuaderno y no hay nada hecho, y te dice, ¿sabes qué? No vas a la fiesta, no vas a ir a tu reunión, te vas a quedar en tu cuarto y vas a hacer tu tarea. Mamá, qué aburrida, no me entiendes, están yendo toda la gente, es la fiesta más chévere del año, te parece injusto, no lo entiendes. Pero el padre no está castigando a su hijo solamente por castigarlo, ¿cierto? Lo que está haciendo, le está enseñando que sus actos tienen consecuencias. Le está enseñando a ser responsable. Le está dando carácter y lo está formando y preparándolo para el futuro. Y eso es lo que estaba haciendo Dios con el pueblo durante esa temporada. Eso era lo que Dios estaba haciendo con mi familia durante esa temporada. Pero nuevamente, cuando estás en la situación, es difícil entenderlo. Y el pueblo durante esa temporada estaba con un corazón triste. Hay un salmo, no tenemos que voltear ahí, va a salir en la pantalla y vamos a leerlo juntos, que es el 137, del 1 al 4, donde cuenta un poquito cómo se sentía el pueblo durante esa temporada en Babilonia. Dice, junto a los ríos de Babilonia, nos sentamos y lloramos al pensar en Jerusalén. Guardamos las arpas, las colgamos en las ramas de los álamos, pues nuestros captores nos exigían que cantáramos. Los que nos atormentaban insistían en un himno de alegría. Cántennos una de esas canciones acerca de Jerusalén. Pero ¿cómo podemos entonar las canciones del Señor mientras estamos en una tierra pagana?
¿Se imaginan ese nivel de tristeza? Sentado al costado del río llorando. Yo nunca he estado tan triste, creo, pero vemos al pueblo así y realmente creo que podemos entenderlo, ¿no? Imagínense, su ciudad destruida, están lejos, en un lugar que no conocen, y no solo eso, sino que los capturaron les están diciendo, a ver, una cancioncita de tu pueblo. Un poco maleado, ¿no? La gente estaba bastante triste en ese momento y estaban llorando, habían colgado sus instrumentos, habían dejado de cantar y estaban emocionalmente paralizados. Dios no quería que ellos tengan este ánimo durante esa temporada. De hecho, Dios tenía un propósito para ellos durante esa temporada. Y Él no dejó de hablarles. Él no dejó de mostrarles cuál debía ser la actitud que ellos tenían que tomar durante ese tiempo que iban a pasar en Babilonia, durante esa temporada difícil. Entonces vamos a leer qué le dice Dios al pueblo durante ese momento que estaban viviendo. Y vamos a voltear en nuestras Biblias a Jeremías capítulo 29. Vamos a Jeremías capítulo 29 del versículo 4 al 7. Jeremías 29 del 4 al 7. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan. Y trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Entonces Dios lo que le está diciendo al pueblo acá es, no se paralicen, no se detengan, sigan construyendo, sigan sembrando, cásense, tengan hijos, hagan familia, muévanse. Incluso les dice que oren por la ciudad donde estaban, porque su bienestar estaba directamente conectado a ellos, porque ellos estaban viviendo ahí. Entonces Dios no manda al pueblo a Babilonia y les dice, ok, van a pasar un tiempo acá para que sean corregidos, pero esperen ese tiempo, no hagan nada, quédense ahí, esperen a que todo pase y luego los voy a regresar. Sino que les dice, vivan con propósito durante esa temporada, aún en medio del dolor, aún en medio de la incertidumbre. Y acá vamos a ir con la segunda lección para esta enseñanza, que es que el sufrimiento no te paralice. Entonces, lección número 2, que el sufrimiento no te paralice. Cuando pasamos por una temporada de sufrimiento, puede ser bien complejo para nosotros ver el lado positivo de las cosas. Creo que es normal y es natural que cuando estamos en una temporada difícil, solamente podemos enfocarnos en las cosas negativas que estamos pasando. Pero vamos a llevarnos una aplicación para esa semana para que podamos avanzar incluso en medio de una situación difícil. Entonces, lo que vamos a hacer es una lista de cosas positivas que aún tenemos en nuestra vida, a pesar de la circunstancia que podamos estar pasando. Como digo, a veces es difícil enfocarnos en las cosas positivas, pero siempre hay algo por lo que podamos estar agradecidos. En mi caso, por ejemplo, cuando yo estaba en la casa de mi abuela, lejos de mi mamá, de mi papá, de todos, no la estaba pasando bien, realmente era un tiempo difícil para mí. Pero algo que tenía de sobra y que era bueno tenerlo, era tiempo. Creo que todos en la pandemia, al menos las primeras semanas, teníamos harto tiempo. Entonces, en esa temporada, recuerdo que ya me había cansado de comer pollo sancochado y papa sancochada. Entonces le mandé un WhatsApp a mi mamá y le dije, mamá, mándame por favor todas las recetas de la abuela porque quiero comer rico. Y me mandó cómo hacer arroz con pollo, ají de gallina, lomo saltado, estofadito. Y durante esa temporada aproveché el tiempo para aprender a cocinar. Y puede parecer algo tonto, ¿ya? Pero realmente en medio de aprender a cocinar, en medio de aprender a hacer estos platos, Dios me enseñó varias cosas. Me mostró que las cosas buenas tienen un proceso. Me mostró que para las cosas con sabor requerimos hacerlas con buen ánimo también. Y me enseñó que nada bueno se hace en 5 minutos.
Entonces, esta semana vamos a hacer una lista, como digo, de las cosas que tenemos en nuestra vida por las que podemos estar agradecidos. Y comienza por lo básico. No complejicemos esto. Quizás estás pasando una situación difícil en tu familia, algún familiar, o quizás estás teniendo problemas económicos. Pero si miras al otro lado de la moneda, tienes salud. Puedes caminar, tus rodillas están bien. Eso es algo por lo que podemos estar agradecidos. No todo el mundo tiene ese privilegio. Entonces podrías aprovechar en tu semana un tiempo para salir a caminar, para mover un poco el cuerpo, ¿no? Entonces vamos a aprovechar esas cosas que a veces pasamos por alto en medio de situaciones difíciles para ponerle foco durante esa semana. Y vamos a ponerle un día y una hora para poder hacerlas, porque si no nos olvidamos. Entonces vamos a decir, ok, voy a enfocarme en esta cosa positiva que hay en mi vida y voy a caminar en eso ese día a esta hora para ser intencionales en las cosas buenas y poder agradecerlas y enfocarnos en ellas, porque estoy seguro que Dios quiere hablarte en medio de esas cosas también, porque Dios siempre nos está hablando. Vemos que acá el pueblo les estaba hablando en medio de su sufrimiento. Otra cosa que le dice Dios al pueblo de Babilonia, en medio de todas esas cosas que le estaba diciendo, de cómo tenían que actuar y cómo tenían que tener una actitud frente a lo que estaban viviendo, es que tengan cuidado también. Que tengan cuidado de ser engañados por otras voces. Porque no solamente Dios les estaba hablando, sino que también se estaban levantando falsos profetas en esa época que querían distorsionar el propósito que tenía Dios para ese tiempo con su pueblo. Entonces en Jeremías capítulo 29, seguimos en el 29, del 8 al 11, dice: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. No permitan que los engañen los profetas y los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. No presten atención a sus sueños, porque les dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor. Eso dice el Señor: ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí, y los llevaré de regreso a casa. Y este versículo 11 lo pueden resaltar si quieren, a mí me encanta. Dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Dios nos habla en medio de las circunstancias difíciles. Y tiene planes, y tiene promesas, y tiene un propósito para lo que estamos viviendo. Pero en medio de eso va a haber voces que van a querer distraer ese propósito, como digo. Entonces, ¿qué podemos hacer para asegurarnos de que estamos escuchando la voz de Dios correctamente? Y vamos a tratar de responder esta pregunta viéndolo desde otra perspectiva. ¿Cuáles son las cosas que hoy hacen que no pueda escuchar la voz de Dios correctamente? Vamos a leer un salmo, no tienen que voltear con sus Biblias ahí, lo vamos a leer, creo que va a salir en la pantalla, que dice: los ídolos de las naciones no son más que objetos de plata y oro. Manos humanas les dieron forma. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Y tienen boca, pero no pueden respirar. Y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. Entonces estaba hablando de que las personas en esa época levantaban ídolos, ¿no? Que eran como, imagínate, como una estatua, que tenían ojos, pero no veían, tenían boca, pero no hablaban, tenían oídos y no escuchaban. Y decía que las personas que hacían esos ídolos y las personas que confiaban en esos ídolos eran como esos ídolos. Entonces, cuando tenemos ídolos en nuestra vida, se nos puede perjudicar alguno de nuestros sentidos, no físicos, pero espirituales. No ver bien, no escuchar bien, por ejemplo. Y tú me dices quizás: oye Luis, pero yo no tengo ni una estatua en mi casa que estoy adorando todo el día, o sea, eso no aplica para mí. Pero la verdad es que un ídolo puede ser cualquier cosa que quiera tomar el primer lugar en nuestra vida. Cualquier cosa que quiera como tomar el lugar que le pertenece a Dios, que debería ser el primer lugar en nuestro corazón, que esté compitiendo por ese lugar, puede convertirse en un ídolo. Y realmente puede ser cualquier cosa. Creo que este tema de la idolatría es algo con lo que todos luchamos. Entonces, para escuchar correctamente la voz de Dios, tenemos que identificar si hoy día estamos teniendo ídolos en nuestra vida. Y acá viene la tercera aplicación que vamos a tener hoy.
Y hoy día cuando han llegado, les han dado unos hisopos. ¿Tienen sus hisopos? ¿Pueden levantarlos? Pero levántenlo así, alto, alto, alto. Pero yo también tengo mi hisopo. ¿Dónde está? Acá está mi hisopo. Ya ven. Entonces vamos a hacer así, vamos a estirarlo así un costado todos. Vamos a hacer así, vamos a apuntar a la oreja y vamos a meterlo al fondo. No, mentira, no, paren. La tercera aplicación del día de hoy es que vamos a hacernos una limpieza de oídos. Pero no de oídos físicos, sino de nuestros oídos espirituales. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo podemos identificar si es que hoy día tenemos ídolos en nuestra vida que están afectando nuestros oídos y que están perjudicando que podamos escuchar la voz de Dios correctamente? Vamos a hacernos 3 preguntas. Pueden apuntarlas si están tomando notas para que luego puedan meditar en ellas. Una pregunta es, ¿qué ocupa constantemente tus pensamientos? ¿Qué es eso que siempre está rondando en tu cabeza? Segunda pregunta es, ¿qué guía la mayoría de tus decisiones? Cuando tomamos decisiones siempre ponemos en nuestra cabeza las variables y elegimos A o B dependiendo de qué nos haga sentir mejor. ¿Cuáles son esas variables que están guiando tus decisiones? ¿Qué es lo que está guiando lo que decides hacer en tu vida? Y algo también que me ayudó mucho a saber cómo puedo identificar qué ídolos tengo es la tercera pregunta, que es, ¿de qué cosa hablo casi todo el tiempo? ¿Qué es lo que te tienen que callar para que pares de hablar de eso? Esas 3 preguntas nos van a ayudar a identificar un poquito si es que hay cosas que están intentando tomar ese primer lugar en nuestro corazón. Puede ser el trabajo, puede ser las redes sociales, puede ser una persona, puede ser tus propias metas, puede ser tú mismo. Y a veces normalizamos tanto esas cosas que no nos damos cuenta que están ocupando un lugar tan grande en nuestra vida o en nuestro corazón, o que están desplazando a Dios del lugar que le pertenece a Él. Ahora, muchas veces, quizás no siempre, quizás cuando identifiques cuál de estas cosas está tomando un lugar así en tu vida, de repente Dios te dice, oye, eso sí tienes que soltarlo. Pero muchas veces va a pasar también que son cosas con las que lidias en el día a día. Por ejemplo, si es que reconoces que tu ídolo, no sé, es el crecimiento profesional, pero no puedes dejar de trabajar, ¿no? O sea, no digo que renuncies a tu trabajo, vas a tener que seguir lidiando con esas situaciones en tu vida. O si es tu pareja, no digo que termines tu relación, pero tienes que entender cómo vas a lidiar con esas circunstancias. Entonces, lo segundo que vamos a hacer, una vez que identifiquemos qué es lo que está tomando ese lugar, que se está volviendo un ídolo en nuestra vida, es vamos a hacer un plan de acción. Y vamos a, con mucha intención, pedirle a Dios, antes de que vayamos a hacer esa actividad o pasar tiempo con esa persona, vamos a parar un momento y vamos a orar. Y vamos a orar es hablar con Dios. Y vamos a pedirle a Dios que nos muestre cuál es el verdadero propósito que Él tiene para esa situación. ¿Para qué Él está permitiendo que esas cosas pasen en nuestra vida? Y que examine qué hay en nuestro corazón en el medio de esa circunstancia. Y que Él guíe tanto los pensamientos como las motivaciones que tenemos al hacer lo que hacemos. Escuchar la voz de Dios, de nuestro pastor, que es Jesús, requiere intención, requiere que limpiemos nuestros oídos espirituales y que identifiquemos estos ídolos para que no tomen ese lugar que le pertenece a Dios. Debemos estar atentos a escuchar la voz de nuestro pastor, en todo tiempo, incluso en medio de situaciones difíciles, porque siempre nos quiere mostrar cuál es el propósito. Pero también para escuchar la voz de Dios, tenemos que tener la disposición y la humildad para reconocer que necesitamos ser guiados. Vamos a ir a Juan, capítulo 10. Acompáñenme a Juan, capítulo 10. Y vamos a leer del versículo 1 al 5. Juan capítulo 10, del versículo 1 al 5. Y vamos a hablar un poquito de cómo se ve esta imagen de reconocer que necesitamos guía. Juan capítulo 10, versículo 1 dice, les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta,
con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido. Al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Y luego en el versículo 10 dice: el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. La Biblia, cuando habla muchas veces de nosotros, usa una referencia que nos hace un poquito humildes cuando la escuchamos, porque se refiere a nosotros como ovejas. Y las ovejas no son animales feroces que pueden valerse por sí mismos, que pueden ir al mundo salvaje y reinan, sino todo lo contrario. Las ovejas son animales súper vulnerables, que no tienen la capacidad realmente de defenderse. Si es que uno de los animales que las depredan la ve y está sola, probablemente esa oveja ya perdió. Y es por eso que las ovejas dependen tanto de su pastor, porque ellas reconocen la necesidad de tener a su pastor. Siempre están mirando dónde está su pastor, porque sin su pastor están en peligro. Y es una actitud que, si queremos conocer la voz de Dios, escucharla y seguirla, tenemos que reconocer que somos como esas ovejas, aunque muchas veces creemos que no, pero la verdad es que somos así de vulnerables, y sin nuestro pastor, sin su voz, sin su guía, estamos en peligro, porque hay un ladrón que quiere robar, matar y destruir. En cambio, Dios quiere darnos vida plena y abundante. Y quiere darnos una vida que esté llena de frutos buenos. Ya para cerrar, les quiero dar un último dato curioso de las higueras. Y este último dato a mí la verdad que me hizo me dejó muy sorprendido. Y es que para que una higuera dé fruto, un buen fruto, vamos a hablar un poquito de qué pasa para que pueda salir un fruto. El árbol crece, ¿no? Hablamos que el árbol crece, hay hojas, hay una flor. Y para que la flor se vuelva fruto, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tiene que venir un animalito, una avispa, y tiene que polinizar la flor para que luego ésta pueda dar fruto. En la higuera, esa planta extraña, rarísima, porque no hay una igual, sus flores... ¿Han visto un higo alguna vez? El higo está, miren como esa imagen, tiene todos esos puntitos allá adentro. Esos puntitos no son semillas, esos puntitos son flores. Son miles de flores, porque la higuera, sus flores no salen para afuera, sino que salen para adentro y se hacen como una especie de bola. Entonces, si esas flores están metidas para adentro, cómo es que se logran polinizar para que luego se vuelva un fruto? Para que se vuelva un higo. Porque no puede venir una avispa y posarse y polinizar la flor, porque está metida para adentro. Lo que pasa es que estas flores que están todas metidas dejan un huequito chiquito. Y hay un tipo de avispa, una especie de avispa, que su único propósito en la vida es atravesar ese huequito súper estrecho, que al pasar por él se le rompen las alas, se le rompen las antenas, porque es muy estrecho, y llega dentro de estas flores, las poliniza y muere ahí, para que luego pueda haber vida, para que pueda haber fruto. Esta avispa se sacrifica para que pueda haber fruto. Sufre el proceso de pasar por este agujero estrecho para que luego pueda polinizar y cumplir el propósito de que haya vida, de que haya buen fruto. En el versículo 11 de lo que estábamos leyendo ahorita, dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Y eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Jesús es como esta avispa
que entró al mundo, sufrió y murió por nosotros, para que nosotros podamos tener fruto, para que podamos tener vida. Jesús es el ejemplo más claro que podemos tener de que el sufrimiento es un proceso para traer bendición. Jesús vivió en carne propia ese sufrimiento, así como la avispa. Solo que Jesús fue traicionado por un amigo cercano, Pedro, fue negado por uno de sus discípulos, Judas, fue abandonado por los demás, fue falsamente acusado, fue golpeado, fue azotado, fue humillado. Le pusieron una corona de espinas y lo obligaron a cargar su cruz solamente para llegar a la cima del monte y ser crucificado y ser clavado en sus brazos, en sus manos y sus pies para morir en esa cruz. No solamente fue un sacrificio físico, no solamente fue un sufrimiento físico, sino que Él cargó con el pecado de todo el mundo. Él cargó con el pecado de nosotros, con nuestra culpa, con nuestra rebelión, con nuestros corazones duros, con nuestra idolatría. Él cargó con todo eso en ese momento, con un propósito. Lo que aparentemente podía parecer una derrota, ¿no? Como quizás mi familia en ese momento, cuando aparentemente estábamos todos separados y parecía que ya se había consumado todo y era el fin. Lo que parecía una derrota en la cruz realmente era un plan perfecto. Lo que parecía fracaso, lo que parecía injusticia, era un plan perfecto que tenía Dios. Y lo podemos ver porque luego de 3 días Jesús resucitó y volvió a la vida para poder restaurarnos. Entonces ese no era el final, era el comienzo. La cruz no era el final, fue el comienzo de una esperanza para nosotros. Así como el exilio parecía el final del pueblo de Judá, era el inicio para una restauración. Así como la disciplina puede parecer un proceso doloroso, pero realmente es algo que forma carácter. Así la cruz, que parecía muerte, realmente lo que significaba era vida. ¿Y cuál era el propósito de este sacrificio? El propósito eras tú y yo. El sacrificio que pasó Jesús en la cruz tenía un propósito. Él quería que hoy día tú puedas experimentar una relación con Él. Él quería que tu vida tenga sentido, que realmente tenga un propósito. Él quería que tú seas guiado como una oveja por su voz. Pero para eso tenía que haber ese sacrificio, para que el pecado que nos aleja de Él pueda dejar de condenarnos y que podamos tener esta relación con el Señor. Él quiere que tengamos una vida con gozo, una vida buena. No significa una vida perfecta. Mi papá, cuando le entregó su vida a Cristo, de joven, Dios comenzó un proceso de restauración en él. Pero más adelante cayó, ¿cierto? Como les conté. Y Dios no lo condenó por eso. Dios lo corrigió y lo restauró y lo transformó. Y es algo que hace con nosotros todos los días de nuestras vidas. Porque Dios es un Dios de misericordia, que no nos da lo que merecemos, sino lo que no merecemos. Y en ese proceso empezamos a experimentar quién es Él. Quizás tú conoces a Jesús hace tiempo, quizás es la primera vez que vienes y es la primera vez que escuchas de Jesús. O lo vienes escuchando hace un tiempo. Y quiero darte la oportunidad hoy de que puedas reconocerlo a Él como tu Señor y tu Salvador. Porque cuando tú haces ese paso de decirle, Señor, te necesito, ya no quiero vivir mi vida bajo mis propios criterios, no quiero seguir mis propias intenciones, estoy viviendo una situación difícil, complicada, no entiendo el propósito, no entiendo qué es lo que está pasando, pero creo de que tú tienes un propósito y quiero escuchar tu voz, quiero seguirte, quiero que tú me guíes y quiero entregarte estas cargas que estoy viviendo, quiero tener buen fruto. Si quieres hacer eso, puedes orar conmigo. Señor Jesús, te doy gracias porque reconozco que moriste por mí en la cruz. Reconozco que hiciste un sacrificio y pasaste por un sufrimiento con la única intención de que yo pueda vivir una vida contigo para siempre. No siempre entiendo las circunstancias de mi vida y no siempre me siento autosuficiente,
Reconozco que te necesito. Reconozco que quiero que tú me guíes. No sé si va a ser fácil o no, pero sé que si estoy contigo, estoy bien. Te pido que me guíes, que seas mi Señor, que seas mi Salvador. Te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, para ya terminar, vamos a hacer algo que hicimos hace algunas semanas. Vamos a juntarnos en grupos chiquitos, acá en sus sitios. Júntense con gente que esté cercana a ustedes, entre